Hola chicos, ¿qué tal sus vacaciones? Yo me fui de viaje con mis papás. ¿En serio? ¿Y a dónde? Me fui a conocer el Chimborazo. Yo me fui a la playa y me quemé. Es que no me puse bloqueador. Ya. Cristian, ¿qué tal fue conocer el Chimborazo? Pues fue increíble. Hacía mucho frío y mis papás me pusieron 2 abrigos. Es muy chévere conocer el Ecuador, pero más importante es conocer la historia de nuestro país. Así es amigos, por eso ahora en clase veremos el nacimiento del Ecuador. Chicos, ¿y cuál habrá sido el territorio del Ecuador? ¿Y cuántos ecuatorianos eran cuando nació el país? Eso nos lo dirá el siguiente video. Nuestro país se fundó en los territorios indígenas que se integraron al Tahuantinsuyo. Luego fueron conquistados por los españoles y formaron parte de la Real Audiencia de Quito. Tiempo después se incorporaron a la Gran Colombia. Al finalizar la colonia se realizó un censo, en donde se estableció que en ese año la Real Audiencia de Quito contaba con 424.037 habitantes. Posteriormente, en 1825, tiempos de la Gran Colombia, se calculaba que los habitantes llegaron a ser 558.364. En el siglo XIX hubo un aumento de la población, alcanzando un total de 800.000 personas, y hacia 1880 el número de habitantes habría incrementado a 1 millón. En esa época la mayoría de la población era indígena, asentada principalmente en la sierra. En la costa había algunas comunidades y el oriente estaba habitado por indígenas y pocos colonos. Con el tiempo, los mestizos serían la mayoría de la población. En el país también vivía una pequeña cantidad de migrantes europeos considerados blancos. ¡Oh, interesante! Sí, Cristian, pero en esa época, ¿cómo se comportaban las personas? Mi abuelita dice que en esa época eran muy diferentes las cosas. Oye, ¿había televisión? No, Joan, no había. Mejor porque no conocemos más de las costumbres de esa época. Las haciendas se destinaban a la agricultura y al pastoreo. Las de la sierra producían granos, hortalizas y caña para hacer dulce de panela y aguardiente. Criaban vacas y ovejas con las que producían leche, lana y cueros. En algunas se mantenían los obrajes, donde se fabricaban telas. Las de la costa cultivaban tabaco y otros productos para los mercados cercanos, o cacao para la exportación. Un buen grupo de pobladores eran artesanos. Producían ropas, zapatos, joyas, herrajería y otras confecciones. El trabajo de los peones era obligatorio. Si un peón tenía una deuda con su patrón, este lo podía encarcelar como parte de pago. El patrón contaba con el apoyo del cura párroco que predicaba la sumisión y cobraba por los servicios religiosos que perpetuaban la deuda. El teniente político de la parroquia y otras autoridades también podían mandar a la cárcel a quienes no pagaban sus deudas. Así sí me gusta aprender historia. Sí, porque leer a ti no te gusta. Bueno chicos, ya aprendimos cómo nació el Ecuador y cómo vivían en ese tiempo. Sí, y yo me pregunto, si en esa época éramos unidos como lo somos ahora. Eso nos lo dirá el siguiente video. En el norte y centro de la sierra, desde lo que ahora es la provincia del Carchi hasta el sur de la actual provincia de Chimborazo, se había consolidado una región con su eje en Quito. Donde hoy están las provincias de Cañar, Azuay y Loja, se había conformado una región cuyo eje era Cuenca, llamada la Sierra Sur. El litoral del Océano Pacífico conformaba la región que se denominaba costa, con el puerto de Guayaquil como eje. Otros centros urbanos eran Montecristi y Portoviejo. La pequeña ciudad de Esmeraldas y su territorio circundante estaban muy aislados. En 1830, la asamblea que fundó nuestro país eligió el nombre de Ecuador para que uniera las regiones, nombre utilizado también por los sabios franceses que visitaron nuestras tierras un siglo antes. Así nació la voluntad de formar un solo país y mantenerlo unido. Yo siento como propio nombre del Ecuador. Claro, si te llamas en Ecuador. Qué chistosos ustedes, mejor aprendemos más de nuestra historia. Sí, pero ¿qué vamos a aprender? Sobre el comercio.
La mayoría de la población vivía en el campo, pero en las ciudades residían las autoridades, los hacendados, abogados, médicos y maestros, junto a pequeños comerciantes y artesanos. En el centro de las urbes se ubicaba la plaza central y las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida. Los mercados ofrecían los productos agrícolas de la región a bajos precios. Las tiendas vendían textiles, sombreros, zapatos nacionales y artículos importados. En los alrededores estaban las comunidades indígenas que realizaban servicios como reparto de agua y recolección de basura. Quito era la ciudad más grande del país, con cerca de 25.000 habitantes. Un libro de geografía internacional publicado en 1833 se refería a ella como una ciudad de calles estrechas, torcidas y sin orden. El intercambio comercial costa-sierra era reducido. De la costa se enviaban artículos y productos como sal, tabaco, ganado y cera. De la sierra se llevaban a la costa textiles, cueros, legumbres y cereales. Ven cómo describían a Guayaquil y a Quito los extranjeros en esa época. Sí, y cómo Guayaquil desarrolló y creció hasta ser la segunda ciudad más importante del Ecuador. Claro, si los guayacos somos pilas. Cristian, en nuestro país todos somos inteligentes y cultos. Eso es lo que nos deja la historia. Las guerras de la independencia afectaron a la educación, produciendo el cierre de escuelas y la reclusión de jóvenes en los ejércitos. La educación formal estaba limitada a los blancos o criollos varones, que tenían propiedades. Las mujeres de alta posición social recibían instrucción en el hogar. Lamentablemente, la gran mayoría de la población era analfabeta. La Iglesia Católica mantuvo gran poder e influencia en la vida republicana. Tenía a cargo la catequización de indígenas, las instituciones educativas, el registro de los bautizos, los matrimonios y las defunciones. Poseía imprentas y llegaba hasta los lugares más alejados, donde los curas párrocos tenían contacto directo con la población a través de sus sermones y la administración de los sacramentos. La Iglesia Católica fue declarada por la primera y las sucesivas constituciones como Iglesia oficial del Estado, con un predominio sobre la cultura y la educación. Igual, los guayacos somos pilas. Qué divertido y fácil es aprender con ustedes, amigos. Sí, ¿y qué les parece si descubrimos cómo vivían? Los blancos, aunque eran en realidad mestizos, tenían la autoridad política, los grandes negocios y el acceso a la educación. Los artesanos, comerciantes y agricultores medianos y pequeños, miembros del bajo clero y la tropa, podían ejercer sus oficios y participar en forma limitada de la vida local. Los indígenas vivían en comunidades, con normas de sometimiento y desigualdad, aunque también tenían derechos. En cambio, los negros eran esclavos, pero varios consiguieron su libertad para emplearse como trabajadores agrícolas al servicio de terratenientes. Las familias eran muy tradicionales y se conformaban con el matrimonio, aunque había muchas uniones libres. Las mujeres estaban en situación de desigualdad y subordinación, es decir, no tenían derechos políticos ni acceso a funciones públicas. La vida del barrio, parroquia o comunidad era activa. Las diversiones más comunes eran la tertulia y corridas de toros. En los sectores altos se acostumbraba a realizar juegos de salón. Ahora sí me gusta la historia. Es muy interesante saber de nuestro pasado para formar nuestro futuro. ¿Qué opinan, chicos? Yo tengo hambre. Ay, Cristian, yo te invito a un sándwich mientras conocemos cómo veían al Ecuador en el mundo. Mientras Ecuador y otros países de América Latina empezaban su vida republicana, el mundo cambiaba. La revolución industrial que se dio en Europa Occidental, especialmente en Gran Bretaña, trajo un auge de la producción en fábricas con grandes máquinas. Crecieron los transportes con barcos de vapor y ferrocarriles. El principal producto de exportación fue el cacao, que iba a México y España. Se exportaba también café, tabaco, cascarilla, cueros y textiles. Ecuador llegó a ser el mayor exportador de cacao en el mundo a fines del siglo XIX. Cuando conocemos la vida de nuestros padres, abuelos y otros seres queridos, tenemos motivos para quererlos más, para sentirnos parte de la familia. Igualmente, cuando aprendemos cómo fue el pasado del Ecuador, encontramos más razones para amar a nuestra patria. Por eso, es importante que estudiemos la historia nacional. Hay muchas cosas negativas en ella, como las guerras, explotación, miseria, enfermedades, injusticias, pero también hay actos de valor, de generosidad y de grandeza. Por eso tenemos que aprender de lo bueno y lo malo que hallamos en la historia de nuestro país. ¡Qué chévere!
me divertí, aprendí, comí. Y ahora nos tenemos que ir, pero seguiremos aprendiendo más de historia. Chao.